La falta de profundidad es una asesina de historias. No hay nada peor que leer un relato que se siente plano, superficial, sin vida. Una historia con profundidad, en cambio, transforma la experiencia del lector. Lo sumerge en un mundo que se siente real, tangible. No es solo cuestión de parecer un escritor más experimentado. Se trata de hacer que tus personajes y escenarios respiren, de que den la impresión de que seguirían existiendo, aunque no estuvieran atrapados en las páginas de tu libro. Ahora bien, ¿cómo se logra esta profundidad? ¿Cómo hacer que un personaje no parezca una simple marioneta creada para cumplir una función en la trama? ¿Cómo darle a un escenario vida propia sin perderse en descripciones interminables? Son preguntas que me hice muchas veces al escribir, y aquí compartiré un método sencillo, pero efectivo, para añadir esa ansiada profundidad tanto a personajes como a escenarios. Usa los arquetipos clásicos para crear cuentos nuevos y personales. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para elevar la originalidad de tus cuentos. Eleva el chisme al arte del cuento con mi videocurso. Cuenta, pero bien. Atrapa, sorprende y no des pena ajena. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallerícola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. Profundidad no es lo mismo que información. Hablemos claro. Profundidad no significa escribir páginas y páginas de historia de fondo, genealogías complejas o enciclopedias de tu mundo ficticio. No se trata de un ejercicio de acumulación. La profundidad, en realidad, se siente en el momento mismo en el que el lector está inmerso en la historia, cuando percibe que los personajes y los escenarios tienen más historia de lo que se cuenta, más dimensiones de lo que se explicita. No hace falta decir que un personaje es inseguro y nervioso con una lista de características, basta con mostrarlo en acción. Si un policía se siente fuera de lugar en su trabajo, decirlo es redundante. En cambio, mostrarlo con un gesto, con una acción inesperada o una actitud que lo delate, es mucho más efectivo. Veamos un ejemplo. David tenía una disposición nerviosa, a menudo se preocupaba por cosas. Ser policía probablemente no era la mejor carrera para él. Se veía visiblemente ansioso y sonaba inseguro al hacer su trabajo. Aquí, la información nos la han dado toda. El personaje se siente plano. Ahora compáralo con esta versión. Algo no andaba bien. David estaba preocupado, aunque, para ser justos, casi siempre lo estaba. Parecía que un día se había despertado y por accidente se había convertido en policía, viviendo con el miedo constante de que ocurriera un crimen en cualquier momento. ¿Qué cambia? Todo. En lugar de arrojar la lista de características, dejamos que el lector saque sus propias conclusiones con una pincelada de vida interna. Se insinúa una historia sin explicarla del todo. Se percibe el peso de algo más grande sin necesidad de decirlo explícitamente. A menudo, cuando un escritor se esfuerza en dar profundidad a un personaje, cae en la trampa de la sobrecarga de información, creando largas fichas de personaje con cada aspecto de su vida detallado y luego intenta insertar toda esa información en la narración. Y el problema es que el resultado se siente forzado. La clave está en seleccionar con precisión quirúrgica los detalles adecuados. 2 o 3 detalles vívidos tienen mucho más impacto que una lluvia de información irrelevante. No se trata de cuánto cuentas, sino de cómo lo cuentas. Pongamos otro ejemplo. Pepe tenía 17 años, así que se suponía que debía estar interesado en el alcohol y las drogas. Debería estar rebelándose contra sus padres y soñando con ser una estrella de rock o un delincuente. Pero él solo quería tranquilidad, que lo dejaran en paz y nadie viniera a molestar. Todo está dicho, pero no se siente. Ahora, observa, escucha esta versión. La rocola trató de venderle otra vida cuando pasó junto a ella. Una vida llena de cosas que a sus 16 años se suponía que debía desear, pero que en realidad lo aterraban. Dio media vuelta y desenchufó el cable de la corriente. Aquí, en lugar de decirnos lo que siente, nos muestra una acción cargada de significado. La imagen del joven desenchufando la rocola tiene más peso que cualquier lista de emociones. La profundidad no se impone, se sugiere. Los escenarios también necesitan profundidad. Lo mismo ocurre con la ambientación. La tentación de describir cada detalle de un lugar es muy fuerte, pero al igual que los personajes,
El exceso de información mata la sensación de realidad. Un espacio no se siente vivo por la cantidad de detalles que das, sino por los que eliges destacar. Veamos una descripción demasiado detallada. David estaba sentado en la comisaría. Había luces fluorescentes y una pared blanca manchada. La alfombra era gris. Había un escritorio de recepción con algunas computadoras y una cafetera vieja en la esquina. Ahora probemos esta forma. Pepe imaginó a David al otro lado de la calle, sentado tras el escritorio de la recepción de la comisaría. El resplandor de los monitores en su rostro, la alfombra gris bajo las luces fluorescentes, la cafetera con luces rojas y verdes, aunque la roja ya no funcionaba, así que había que adivinar. Ese último detalle de la cafetera, que su luz ya no funciona, convierte la escena en algo tangible. Es un pedazo de realidad que insinúa que el espacio ha sido usado, tiene historia y no es solo un decorado. La diferencia entre un escenario genérico y un escenario con profundidad es esa, la sensación de que ese lugar existía antes de que el personaje llegara y seguirá existiendo después. Menos es más, pero bien colocado. Para dar profundidad a tus historias, lo importante no es cuánto dices, sino qué eliges mostrar y cómo. En vez de llenar una página con descripciones minuciosas, elige un par de imágenes fuertes que el lector pueda completar con su imaginación. La mente humana odia los vacíos, busca llenarlos. Si le das el 70% de la información, completará el otro porcentaje restante con su propia experiencia y emociones, haciendo que la experiencia se sienta más real, más cercana. Así que la próxima vez que quieras hacer que tu historia cobre vida, prueba esto. No digas todo. Deja ver lo suficiente para que el lector sienta que hay más debajo de la superficie. Usa las sombras para revelar la luz y sobre todo confía en la inteligencia de tu lector. A veces lo más poderoso en una historia no es lo que se dice, sino lo que se deja intuir. Si quieres que tus historias dejen de parecer maquetas de cartón y empiecen a respirar como mundos vivos, necesitas aprender a escribir con profundidad. Ya no más relleno inútil, solo detalles que abran puertas al alma del lector. Escríbeme y te digo cómo afinar esa mirada narrativa. En mi web encuentras el botón de WhatsApp. ¿Listo para que tus personajes y escenas dejen huella? Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en no hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Aventura al protagonista y hazlo memorable. Engancha al lector. No más novelas sin rumbo con mi videocurso Primera Novela. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para ayudarte en el proceso. Fortalece tu ingenio. Sé más ágil y resiliente con mi videocurso Ejercicios de Escritura. Evoluciona ejercicio a ejercicio. Tómalo gratis en mi web y añade 12 clases 1 a 1 para evaluarte. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.